Dentro de esta estrategia contra el crimen organizado, el gobierno sostiene que la presencia del ejército ayuda a elevar la seguridad y a reducir la violencia. Pero hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez no ha sido así. Hubo cerca de 10,000 efectivos militares durante varios meses y la violencia se ha venido incrementando en lugar de reducirse. Así es, como si hubiera sido un abono, la presencia militar, un abono de la violencia. Desde marzo de este año que está terminando, llegaron 8,000 soldados, que en una ciudad aún del tamaño de Ciudad Juárez, que es una ciudad grande, son muchísimos soldados. Sí. Más alrededor de 2,000, entre 1,500 y 2,000 agentes federales de la Policía Federal. De modo que la seguridad está garantizada por cerca de 10,000 elementos federales, a los que se presume ajenos a la corrupción que minó la estructura de la seguridad municipal. La policía municipal prácticamente desapareció y ha sido sustituida por el ejército y por la Policía Federal. Y el resultado ha sido exactamente el contrario del que se buscó y del que se dice que está ocurriendo, porque se han multiplicado las muertes. En general en Chihuahua es el estado más lastimado por la violencia criminal, y dentro de Chihuahua, Ciudad Juárez sigue siendo un prototipo, un emblema de la violencia no atacada, de la violencia que se esparce por doquier. Ya se le empieza a conocer como la ciudad más violenta del mundo. Y no ha sido suficiente, ni mucho menos la presencia militar. De modo que ese caso es significativo de que no basta la simple presencia militar para contener la violencia. La violencia se desborda por otros muchos caminos y elude o vence o corrompe a los factores del poder que se supone que deberían impedir esta violencia. Virgilio. Ya de por sí Ciudad Juárez ha llevado pues el triste blasón, el estigma del asesinato de mujeres, sí, desde 1993 por lo menos, que suman cientos de mujeres asesinadas cuyas muertes no son investigadas realmente por la autoridad. Y continúan. Y que continúan. José Antonio, hay organismos internacionales, casi todos los que tienen que ver con derechos humanos, que se han ocupado de este tema. Apenas hace 2 semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia contra el gobierno de México, señalándolo como que no es capaz de proteger a las víctimas, ni hacer las averiguaciones, ni proteger a la población, cuando le presentaron solo 3 de las familias, 3 familias de 3 mujeres victimadas. Hay cientos que no tuvieron la capacidad de llegar a los organismos internacionales. Pero juzgando esos 3 casos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es un organismo al que se le pueda decir que quién sabe con qué mala fe actúa para desprestigiar al gobierno del país, se refirió a estos 3 asesinatos, pero son emblemáticos, sí, emblemáticos tanto las acusaciones como la sentencia de la Corte, de lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez. Quiero añadir 2 símbolos sobre Ciudad Juárez. El alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes se llama, vive en El Paso, no vive en la ciudad a la que gobierna, seguramente porque no está garantizada su seguridad. Es terrible que no comparta el destino de sus gobernados y él se asegure viviendo en El Paso. Es una pésima señal. Pésima señal de falta de solidaridad con su comunidad y de la incapacidad de protegerse a sí mismo y de proteger a la población. Y el otro símbolo es la protesta de Manuel Espino, el expresidente del Partido Acción Nacional y presidente de la ODCA, la Organización Demócrata Cristiana de América, que es una agrupación política importante en el continente, que ha reprochado al presidente de la República. Ciertamente, ahí tienen sus que veres Espino y Calderón. No es un diagnóstico enteramente objetivo el que puede presentar Espino, sino que está impregnado de resabios, de contiendas anteriores, interiores en el PAN. Pero
se refiere a realidad. Él tiene su domicilio formal en Ciudad Juárez, aunque está siempre deambulando haciendo política después de haber dejado el Partido Acción Nacional, vive en Ciudad Juárez, su familia está allí. Su familia ha sido víctima de agresiones tanto de la delincuencia como del ejército mismo. Y ha hecho un desafío al presidente Calderón que el presidente Calderón no ha atendido. Le pidió que vaya a Ciudad Juárez. Ahí hay otro elemento de la situación que no podemos soslayar. Es inaudito que el presidente de la República no se haya apersonado en el lugar de los acontecimientos más graves en el país, en la ciudad más violenta del mundo, como ya se va considerando a Ciudad Juárez, así como los presidentes suelen ir a las zonas de desastre cuando hay un huracán, cuando hay una inundación. En esta zona de desastre social, el presidente tenía que haber tenido una presencia frecuente y buscadora de la eficacia, y no ha ocurrido. Hay una omisión que no puede dejar de señalarse porque es parte de la trágica situación. Lo cual es otro indicador.